Bueno, como les había anunciado, estamos en una serie de estudios, una serie de predicaciones que hablan sobre la adoración del pueblo de Dios. Y la primera que dimos, el primer tema que compartimos, hablaba de la esencia de la adoración, para los que no estuvieron. Y llegamos, en ese tema, hablamos de que la esencia de la adoración a Dios es rendir tributo, rendir honor, rendir reverencia, respeto y alabanza a un ser superior, por supuesto, al Dios que nosotros adoramos. El segundo tema que compartimos de esta serie hablaba de los elementos indispensables de la adoración, elementos que de faltar alguno de ellos no podemos decir que adoramos a Dios, porque Él dice que era necesario que el que le adore en espíritu y en verdad. Así que de faltar alguno de ellos no hemos adorado, hermano. Hemos estado gozándonos tal vez de otra manera. Cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, la semana pasada hablamos qué significa adorar en espíritu, y para entrar en contexto, hermano, implica que debemos darle a Dios una adoración. Aquellos que han sido renacidos o nacidos de nuevo, debemos darle a Dios una adoración de corazón, con ese corazón nuevo que ha sido transformado totalmente, postrado en adoración a Dios, que involucre todo mi ser interior. No una adoración intelectual, sino todo mi ser interior, porque la adoración es una comunicación entre dos personas. Mi persona adorando a la persona de Dios. También hablamos de adorar en verdad, y fue el otro elemento que vimos, y es adorar a Dios como Él lo ha dejado establecido en su palabra. Es la verdad revelada en las Escrituras la que nos provee una perspectiva correcta, hermano. La verdad que Él reveló es la que nos provee a nosotros una perspectiva correcta, y eso lo vimos el domingo pasado. Es la verdad revelada por Dios la que nos provee a nosotros una completa y adecuada perspectiva de Dios. No hay otra forma de saber esta realidad. Y es esa perspectiva la que nos debe mover a adorarle cada día, hermano, la que Él reveló. Ahora, nosotros los cristianos que creemos que existe un solo Dios vivo y verdadero, porque es lo que creemos los cristianos, existe un solo Dios en tres personas, y que se ha revelado al hombre a través de la creación. Ahí está la revelación general, la creación, pero también se ha revelado al hombre a través de su palabra, y la palabra encarnada, la persona de Jesús. Nosotros que creemos eso, y también que creemos que Dios ha trazado un plan de salvación a través de la muerte, de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros que creemos esto, hermano, adorar es rendir tributo, adorar es rendir honor, reverencia, respeto y alabanza a ese único Dios vivo y verdadero que ha hecho todo esto por nosotros. Pero cuando nos acercamos a un ser que por alguna razón es superior, podemos decir presidente, podemos decir un primer ministro, podemos decir un rey, hermano, no podemos hacerlo como a nosotros nos parezca más conveniente, sino debemos hacerlo según lo establecido por ese ministro, por ese rey. En el libro de Esther se muestra que ni siquiera la esposa del rey Asuero, un rey pagano, ni siquiera la esposa de ese rey podía presentarse delante de él sin haber sido previamente llamada. Ni siquiera la esposa de un rey pagano. Violar ese protocolo podía costarle la vida a la esposa de este rey pagano, a menos que el rey extendiera su cetro real como una señal de misericordia. Y la Biblia nos enseña que nuestro rey, el rey del universo, ha establecido también la manera en que los hombres, tú y yo, debemos acercarnos a Él. No es porque va a tener misericordia, es porque ya ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Ya ha tenido misericordia, pero también la palabra nos guía ahora a cómo debería ser nuestro acercamiento a Él, nuestra adoración a Él. Y debemos observar cuidadosamente lo que los teólogos han llamado el principio regulador de la adoración, hermano. Teólogos a través de años estudiando la Escritura ven que en toda la Escritura de Génesis y Apocalipsis hay un principio que regula la adoración de su pueblo. Por eso se le ha llamado el principio regulativo de la adoración. Y lo que este principio declara es, número uno, que Dios ha regulado su adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De manera que nosotros no debemos tomarnos la libertad de adorarle a Dios como nos parezca más conveniente, sino como Él lo ha establecido en su palabra. Yo quisiera orar, hermano, en esta mañana,
y que este tema que vamos a estar compartiendo también pueda calar ahí en nuestros corazones, que pueda servirnos, hermano, para nosotros conducirnos como cuerpo del Señor a la manera que le agrade a Él. Oremos. Señor, gracias porque diste tu palabra, Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra hoy? Pero gracias porque inspiraste a grandes hombres, Dios, a hombres llamados por ti para que plasmaran tu revelación. Y gracias porque has preservado de ella, Dios. Y hoy la tenemos. Y hoy podemos guiarnos, como dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien con estar atentos, Señor. Gracias, Señor. Pero ayúdanos en esta mañana, Dios, para poder extraer de allí, Dios, las regulaciones que tú pusiste para nosotros, criaturas caídas, podernos acercar a ti. Para nosotros, criaturas caídas, poderte adorar, Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y les hablaba que el principio regulativo descansa en unas premisas. La primera premisa que descansa este principio regulativo es que Dios ha de ser el centro de nuestra adoración, hermano. No deben ser ningún humano. El centro de la adoración del pueblo de Dios debe ser Dios. La segunda premisa es que Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle a Él, porque Él es el que va a ser adorado. Y la tercera es que Él nos ha revelado su voluntad al respecto en cuanto a lo que tiene que ver con adoración, y está revelada en la Escritura. En la práctica de la adoración es donde más se ven estos problemas, hermano. La violación del principio regulativo. Es ahí donde empezamos a practicar la adoración y donde debemos reconocer que existe el peligro de ser extraviados por dos enemigos mortales. Y como iglesia deberíamos estar atentos, hermano, porque hay dos enemigos mortales que cuando estamos practicando la adoración como iglesia están ahí tratando de penetrar. Y los dos enemigos del principio regulativo es el subjetivismo y es el pragmatismo. Y el subjetivismo consiste en tomar al hombre mismo y sus experiencias como la base de la adoración. Eso es subjetivismo, como la base del conocimiento humano. Y la mayoría de las personas que entran con este enemigo empiezan a hablar de lo que siento, de lo que me agrada, de lo que apela a mis sentidos. Pero esa no es la adoración que está en el principio regulativo de toda la Escritura. Eso es subjetivismo. En el subjetivismo no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos, ni siquiera la voluntad de Dios expresada. Las personas que viven adorando de esta manera, ni siquiera cuando ven revelada la palabra de Dios bien clara, se sujetan a ella, porque hay algo más fuerte que la misma palabra, y es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo experimento. Hermano, lamentablemente el subjetivismo está teniendo una influencia cada vez mayor en la iglesia de hoy. Para muchos, si no sentí nada, no adoré. Pero no eres tú la persona que va a ser adorada. Cada vez es más ampliamente aceptado el pensamiento de que el tipo de alabanza que empleamos en el culto de adoración dependerá mayormente de nuestros gustos y nuestras preferencias. Si me gusta y es lo que yo prefiero, es la buena. Pero eso es subjetivismo. Y muchas veces queremos acomodarla a la cultura, y eso es subjetivismo también. Pero también debemos cuidarnos de otro enemigo peligroso, iglesia, y es el pragmatismo, el cual consiste en usar los resultados aparentes para evaluar. En el pragmatismo, si está bien, si está trayendo resultados, es válido. Eso es lo que piensa el pragmatismo. Hermano, y podemos tener cuidado, podemos tener una iglesia llena, pero no de adoradores de Dios. De personas que no tienen dónde sentirse bien y quieren sentirse bien ese día. Ahora, en el pragmatismo, usar resultados aparentes para evaluar es válido, lo que funciona. Si funciona es válido en el pragmatismo. Y eso es un enemigo de la adoración a Dios. Por ejemplo, hay personas que están contaminadas por esta enfermedad y piensan que la iglesia canta con más entusiasmo cuando empleamos tal o cual estilo musical. Si cantamos este estilo musical, la iglesia tiene más ánimo. Pero ¿quién le da el ánimo a la iglesia? ¿Es un estilo de música? ¿O es el Cordero de Dios que fue a la cruz para pagar por nosotros? ¿Quién es el que motivó a Pablo para servirle apasionadamente y para adorarle? El amor de Cristo, hermano. Si otra cosa es el motor que tú necesitas, hermano, es idolatría. Y muchas veces las personas enfermas por esta mentalidad pragmática piensan de esta manera también. Esta forma de adoración parece llegarle más a la nueva generación.
Y se está cambiando la forma de adoración para llegarle a la nueva generación. Y no hay ningún problema en que nosotros querramos cantar con entusiasmo. De hecho, la Biblia nos llama a cantar con entusiasmo. El problema está en hacer de estas cosas pragmatismo o subjetivismo, o en este caso que estamos hablando del pragmatismo, las que miden y evalúan si algo está bien o está mal. En 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, capítulo 2, versículo del 1 al 5, Pablo dice a los hermanos de Corintios que cuando estuvo entre ellos, no les ministró como, es decir, con la vista puesta en la popularidad. Y les voy a leer literal lo que dice: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con eso, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino una. ¿Qué se propuso Pablo? Jesucristo y a este crucificado. Y dice la palabra allí: y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor, respeto, reverencia. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que él está diciendo: yo no vine con palabras bonitas, yo no vine con cosas que a ustedes les iban a gustar. No vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe, y cuando habla de demostración del Espíritu y de poder, algo que el mismo apóstol Pablo dijo fue: el Evangelio es poder de Dios. Por eso vine con el Evangelio, para que la fe de ustedes, le dice a los corintios, no esté fundada sobre sabiduría humana, sino sobre la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo: para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es revelado en el Evangelio. Pablo conocía la cultura griega, hermano. Y Pablo sabía que el método de Dios no era potable para la cultura griega. Pero tampoco era potable para los judíos ni para los romanos. El método de Dios no es potable para el ser humano corrupto y caído. Pero Pablo sabía también que si claudicaba y les daba lo que ellos querían oír, la fe de los corintios tendría un fundamento equivocado. Y ese es el error de muchos, que le dan a la gente lo que quieren oír. Dejan a las personas con un fundamento equivocado. Y esto fue lo que Pablo escribe: no quiero que tu fe descanse en sabiduría de hombres, quiero que tu fe descanse en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que de la misma manera, hermano, si Dios estableció su manera para que nosotros le adoremos a Él, para que nos acerquemos a Él en adoración, es esa manera la que debemos usar, la manera de Dios. Nosotros sabemos que las personas no cristianas dicen: yo creo a mi manera, yo lo hago a mi manera. Lo triste no es que los no cristianos piensen así. Lo triste es que los cristianos muchas veces quieren adorar a su manera también, aun cuando Dios determinó la manera en toda la Escritura. Eso es lo triste, lo doloroso. A mi manera, a mi gusto. Y esa es la manera que deberíamos usar, la manera que Dios ha revelado, no lo que produce resultados aparentes, no lo que apele a la mayoría. Si a la mayoría le gusta, pues es esto lo que hay que hacer. No. Y el tema que quiero compartir en esta mañana hoy, es decir, en esta mañana, lo que vamos a estar viendo son argumentos bíblicos que sustentan el principio regulador de que Dios es el que ha regulado la adoración, y que tú y yo deberíamos observar detenidamente en la regulación de Dios para adorarle, para acercarnos a Él, al gran Rey de Reyes. Así que lo primero que vamos a estar mirando, el primer argumento bíblico, es que es la libertad de Dios y no la de las criaturas determinar la manera. La libertad la tiene Él para determinar la manera correcta en que su pueblo se acerque a Él para adorarle. Es Dios. Y esto no es solo por la autoridad que Dios tiene, por el hecho de ser Dios. No es solo por eso, sino también porque la adoración no es otra cosa que la respuesta del hombre a la revelación dada por Dios. Eso es adoración. La respuesta tuya y mía a la revelación que Dios dio. ¿Cómo respondemos ante la revelación escrita? Nosotros no podríamos conocer absolutamente nada acerca de Dios si Él no hubiera tomado la iniciativa de revelarse, hermano. ¿Qué hubiéramos conocido de Dios si Él no se revela? Si Él no se revela en la creación, ¿qué hubiéramos conocido?
Si Él no se revela en la Escritura, que podemos conocer lo que es Dios, por lo que Él se reveló, ¿qué hubiéramos conocido? Y quiero que sepan, hermanos, que solo Dios se conoce a sí mismo. Y Él tomó la iniciativa de darse a conocer al hombre también, a través de su creación y a través de la palabra escrita y la palabra revelada. Ahora el punto es que eso que Dios ha revelado de sí mismo en la Escritura es lo que debe gobernar nuestra adoración. Eso que Dios ha revelado es lo que debe gobernar nuestra adoración. En la Reforma protestante sale algo muy nutritivo para la iglesia, y es: la Biblia es la regla de fe y conducta. Por tanto, todo lo que hacemos, los que confiamos en Dios, debería estar basado en la Escritura, porque ella es la regla de fe y conducta. Lo que está bien es lo que Dios ha dicho en su palabra que está bien, no lo que nosotros pensemos que está bien. Y lo que está mal es lo que Dios ha dicho que está mal, aunque nosotros lo aprobemos hoy. Así que la Biblia es la regla de fe y conducta. Ahora el punto es que eso que Dios ha revelado debería gobernarnos, hermano. Ese es el principio primario de las Escrituras con respecto a la adoración. Y está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, hasta el verso 19 para los que escriben, la razón que se le da al pueblo de Israel para prohibir el uso de imágenes en la adoración a Dios es que ellos no vieron ninguna imagen cuando Dios descendió al monte Sinaí para darle la ley a través de Moisés. Ellos no vieron ninguna imagen. Y si ellos trataban de representar a Dios a través de alguna imagen física, lo habrían representado erróneamente, porque Dios es espíritu. Pero ese es el mismo argumento que usó nuestro Señor Jesucristo años más tarde cuando se topa con la mujer samaritana y le dice: Dios es espíritu, y los que se acerquen a Dios es necesario, los que le adoren en espíritu y en verdad. El mismo principio que aparece en Deuteronomio es el mismo que Jesús viene haciendo cumplimiento de él acá. Cuando hablamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, una cosa es clara, hermano: es la naturaleza de Dios la que determina el modo en que nosotros debemos adorarle. Por eso me esfuerzo tratando de que la iglesia conozca cada vez más quién es el Dios que tenemos. Porque en la medida que tú y yo conocemos cuál es la naturaleza de ese Dios, vamos a adorarle de acuerdo a su naturaleza. La respuesta de nosotros a Él está de acuerdo a lo que conocemos de Él. Es la naturaleza de Dios la que determina el modo en que nosotros le adoramos. Pero como solo Dios se conoce a sí mismo, Él es el único que puede determinar cuál es el tipo de adoración que mejor representa quién es Él. Hermano, Dios se conoce. Tú y yo estamos mirando por un espejo, dice Pablo. Mirando por un espejo. Por tanto deberíamos ir a la revelación del que sí se conoce a sí mismo para ver cómo nosotros debemos adorarlo de tal manera que represente quién es el Dios que está en la Escritura revelado. Ninguna imagen puede representar a Dios, pero ninguna idea subjetiva tampoco, hermano. Un autor llamado Duncan dice: si adoras a Dios a través del uso de imágenes, esto cambiará tu visión de Dios, porque la forma impacta el contenido. Hermano, para todos los que tenemos que ver con adoración, de una manera o de otra, ojo, la forma impacta el contenido. Los medios de la adoración, los medios, y tenemos medios aquí, ¿verdad? Muchísimos. Video, músicas grabadas, tocadas. Pero los medios de la adoración influencian a los adoradores en su comprensión de Dios. Podemos desviarlo de quién es Dios con los medios que tenemos. Según este autor, la forma impacta el contenido. Así que como la naturaleza de Dios determina la forma en que debemos adorarle, también la forma como lo adoramos afecta nuestro entendimiento de quién es Él y de cómo es Él. Hermanos, lo que quiero que nos demos cuenta es que todos aquellos que tenemos una responsabilidad en cuanto a conducir a la iglesia a ser adoradores de Dios, deberíamos ser bastante celosos, porque la forma impacta lo que la iglesia va a entender de quién es Dios. Y quiero que sepan, hermano, que una adoración superficial y una adoración ligera solo puede ser el producto de una idea superficial de quién es Dios y de una idea ligera de quién es Dios. El pueblo del Antiguo Testamento dice que fracasó en adorar a Dios. ¿Por qué? Mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Porque una idea no clara de quién es Dios
quién es Dios y cómo Él quiere que lo adoremos, nos lleva a prácticas totalmente divorciadas de ese Dios. Así que una adoración superficial y ligera solo viene viene de ideas superficiales y ligeras sobre la persona de Dios. Y esas ideas ligeras en la adoración contribuyen a que otras personas tengan opiniones ligeras. Y ese es el gran peligro, hermano, para todos los que ministramos de una manera o de otra en la adoración de Dios. Podemos hacer que otras personas tengan opiniones ligeras acerca de Dios. Y como dice este autor, Duncan, la forma impacta el contenido, y dice otro párrafo de su escrito: consecuentemente, el cómo de la adoración es vital para nuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento del único Dios verdadero. La palabra de Dios nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios verdadero. Pero dice este autor que el cómo de la adoración es vital para eso, porque contribuye a nuestra comprensión del Dios verdadero que ha sido revelado. Y de ahí la importancia que Dios le da no solo al hecho de que le adoremos únicamente a Él, sino que lo adoremos tal y como Él lo enseña en su palabra. A Dios le importa mucho que lo adoremos tal y como Él lo enseña en su palabra. Y si no podemos hacernos ninguna imagen de Dios, hermano, la pregunta que se desprende es: ¿cuál es entonces la idea que debemos tener de Él para adorarle? Bueno, la que Él reveló de sí mismo en la palabra de Dios. La que Él reveló de sí mismo en la palabra de Dios. Esta mañana mi hermano decía en el estudio, si somos personas que militamos con la oración y la palabra de Dios, vamos a conocer lo que está revelado en la palabra de Dios. Y vamos a adorarle de acuerdo a lo que vemos revelado en la palabra de Dios. Pero si hoy, hermano, como el ajetreo de este mundo nos está robando el tiempo para escudriñar en la palabra de Dios, vamos a adorar muy ligero y muy superficial al Dios de la palabra. Así que la idea que debemos tener es la que Él reveló de sí mismo en la Escritura. Y esa idea revela que Dios debe gobernar nuestra adoración. Si alguien debe gobernarla, es Él. Es decir, que nuestra adoración debe estar gobernada por la palabra de Dios, hermano. Si algo debemos evaluar todos los días es si la adoración está gobernada por la palabra, si está centrada en ella o no. Y hermano que me escucha, cuando nos apartamos de la palabra de Dios, como pueblo de Dios, en la adoración a Dios, estamos adorando a un Dios a nuestra propia imaginación, no al Dios de la Biblia. Y ese es el gran peligro, hermano. Como cuando iglesia nos apartamos de la palabra de Dios, estamos adorando a un Dios hecho a imagen de los hombres, no el Dios de la Biblia. Y ese es el peligro, hermano, para todos los que tenemos responsabilidades con la adoración a Dios. Podemos conducir a las personas a los pies del Señor, a tener una imagen clara, una idea clara de quién es Dios, o lo podemos desviar del Dios de la Biblia. Pero además estaríamos violando el primero y el segundo de los 10 mandamientos, que habla solo a Dios. Y el segundo mandamiento habla algo parecido. La naturaleza de Dios determina nuestra adoración, y nuestra adoración dice algo acerca de Dios. Cuando dimos el taller de personas que iban a dirigir culto, les decía algo: si quieres conocer a una iglesia, vete a su culto de adoración a Dios. Porque en ese culto de adoración a Dios sabrás si están adorando al Dios revelado en la Biblia, si lo están haciendo apasionadamente, si lo están haciendo. Conoce realmente lo que vive la iglesia cuando estás en su culto de adoración. Pero hermano, lo que quiero que sepan es que la naturaleza de Dios determina la adoración. Y la adoración que nosotros tenemos como pueblo de Dios dice mucho del Dios que adoramos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corintios, en el capítulo 14, el verso 33, pero también del 39 al 40, hay algo que está muy claro en el pasaje que Pablo usa ahí. Y es que las normas de Pablo a esta iglesia de Corintios con respecto al uso de los dones que él describe ahí en el capítulo 14 estaban enraizadas en la naturaleza de Dios. Y cuando Pablo termina esto le dice: todo debe hacerse en la iglesia decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque de lo contrario no estarían representando adecuadamente al Dios que están adorando. Porque Dios es un Dios decentemente y un Dios de orden. Hermano que me escuchas, por cuanto Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Los cultos que la iglesia celebra para adorarle deberían reflejar orden, armonía y sobriedad. Porque nosotros no estamos separados del Dios de paz. Porque Cristo, Dios mismo en persona, es la cabeza de la iglesia y no estamos separados de Él. Nuestros cultos de adoración, si estamos centrados en la palabra de Dios, deberían reflejar orden. Por eso es que hemos estado trabajando en el orden. Orden, armonía y sobriedad. Porque estamos adorando a un Dios que es un Dios de orden. Y el que nos ha llamado a vivir con Él es un Dios de orden. Es un Dios
que merece toda reverencia. El segundo argumento es que Dios ha de ser Dios que ha de ser Dios y no la criatura pecadora quien establezca los parámetros para regir la adoración. Hermano, como pecadores que somos, no tenemos ni el derecho ni la capacidad de establecer los términos en que vamos a acercarnos a Dios. No tenemos ni el derecho, pero tampoco la capacidad para establecer los términos. El hombre no puede determinar por sí mismo cómo acercarse a Dios y adorarle. No puede determinar eso. Dios no le ha concedido ese derecho primeramente. Porque una vez que la senda de Dios quedó rota, cerrada, allí en el jardín del Edén, por causa del pecado, solo Dios podía abrirla de nuevo. Y solo Dios la abrió de nuevo. Con una persona que sí lo hizo correctamente, y ese se llama Jesús. Solo Dios podía decidir abrirla de nuevo y determinar tanto las condiciones de la manera en que el hombre pudiera acercarse a Él otra vez. Y eso es lo que vemos en la Escritura, hermano. Pero no solo no tenemos el derecho, sino que tampoco tenemos la capacidad. Y la misma Biblia dice o enseña que el pecado dañó severamente nuestro entendimiento y que ese entendimiento dañado es la fábrica de ídolos. Y es algo que tenemos que tener presente todos los que ministramos a la iglesia del Señor. Mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad muchas veces caminan en la dirección contraria de lo que Dios quiere. Por eso debemos constantemente llevar cautivo, como dice la Escritura, mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en Romanos 1, 18 al 25 es donde Pablo habla de esto. El hombre comienza, y es lo que revela ahí la esencia de Romanos 1, 18. El hombre comienza en su injusticia, primero que todo dice deteniendo la verdad. Y es lo primero que pasa. En la injusticia humana el hombre detiene la verdad. Pero como que es un ser esencialmente religioso, el ser humano, creado para darle gloria a Dios, termina ahora, dice, cambiando la verdad de Dios por la mentira, hermano. Y dice, honrando y dándole culto a las criaturas ante el Creador. Cuando se pierde de vista la Escritura, y solo la Escritura como el centro de todo lo que vamos a hacer, no demora mucho en que la iglesia empiece a alabar a hombres. Y le empieza a la iglesia a hablar de hombres y a exaltar virtudes humanas, en vez de exaltar las virtudes del Cordero de Dios. Y ese es el peligro que tenemos, hermano. Cuando perdemos de vista el principio regulador que debería regular la adoración como iglesia. Número 3, la Biblia condena expresamente todo tipo de adoración que no haya sido ordenada por Dios. En Deuteronomio capítulo 4, verso 12, ahí mismo revelando Dios a su pueblo prematuro que venía naciendo, dice, no añadirás a la palabra que yo te mando, ni le disminuyas, para que guardes los mandamientos que Jehová vuestro Dios te ordenó. Y más adelante en Deuteronomio capítulo 12, verso 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadas ni quites. Algo que es muy común hoy en la iglesia del Señor, que se le añade la palabra y se le quita la palabra. No le añadas ni le quites. Tanto añadirle como quitarle es un acto de rebelión que no puede ser tolerado, hermano. No debería ser tolerado añadirle a la Escritura o quitarle. Y está revelado explícitamente en el libro de Apocalipsis. Ay de aquel que le añada o le quite. Y el Espíritu Santo guió a los autores a dejar un registro de consecuencias de tomar en poco las advertencias de Dios. Y tenemos uno de los ejemplos que hemos estado hablando de él, y es los hijos de Aarón, hermano, Nadab y Abiú, que fueron castigados por encender en el tabernáculo de reunión un fuego extraño que Dios no había mandado. Así mismo revela, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciéndole. Ahí aparece en el medio del duelo, del luto, y aparece Moisés y le dice a Aarón, esto es lo que mandó Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, yo me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y estos hijos de Aarón no estaban glorificando a Dios. Y dice que Aarón, cuando oyó la palabra de Dios, hizo así, dice la Escritura, y Aarón cayó. Ellos no encendieron, hermano, un fuego que Dios había prohibido. Y quiero que presten atención al principio regulativo. Estos hijos de Aarón no encendieron un fuego que Dios había prohibido, sino que encendieron uno que Dios no había mandado. Yo creo que es más peligroso para ti y para mí hoy, hermano. Claro que no hay condenación para los que están en Cristo, pero sería peligroso porque estaríamos dejando de adorar correctamente a aquel que nos ama. Ellos no encendieron un fuego que Dios había dicho que no lo hicieran.
Ellos encendieron uno que Dios no había mandado, algo totalmente diferente a lo que Dios quería, porque Dios no lo había mandado. Ellos hicieron como parte del ritual en el tabernáculo algo que Dios no había mandado y fueron castigados. Pero tenemos otro caso, y es bueno que sepamos en la vida, en la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento, y es el caso de Usa en 2 Samuel capítulo 6, cuando Israel recuperó el arca de mano de los filisteos. Iglesia, para que veamos cuál es la voluntad de Dios. Israel recuperó el arca de mano de los filisteos y David decidió transportarla a Jerusalén en un carro nuevo tirado por bueyes. Y esta era una forma muy práctica. ¿Qué es lo que es la vida práctica en la oración? Pragmatismo. Es práctico la carreta de bueyes. No hay que cargarla en los hombros. Y el problema es que esa no era la manera establecida por Dios para transportar el contenido de las cosas sagradas del tabernáculo. Y esa innovación tan práctica, pragmatismo, le costó la vida a Usa cuando intentó sostener el arca que se caía porque los bueyes tropezaron. Para si lo quieren leer, 2 Samuel capítulo 6. Ahora, cuando David intentó transportar el arca por segunda vez, ahora en 1 Crónicas 15:2, tuvo mucho cuidado, y él tuvo mucho cuidado de hacerlo como Dios lo había mandado. Y les voy a leer las palabras literales allí. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahora David entendió lo que Dios había regulado en cuanto a todo el sistema de adoración. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Esta vez decidió no ser pragmático David. Y el arca llegó a su lugar. El celo que Dios mostró por su adoración en el Antiguo Testamento es el mismo que encontramos en el Nuevo Testamento, hermano. Cristo en escena aquí, directamente con los fariseos, hablando de adoración, les dice en Mateo capítulo 15, versículo 7, Él los acusa de adorar a Dios en vano. Hermano, qué peligro, hijos de Dios, que entendemos la gracia de Dios, que entendemos el gran amor de Dios y que estemos adorando a Dios en vano. Y Él les dice: como doctrinas ustedes enseñan mandamientos de hombres. Hermano, no sé si te estremece, pero qué duro que nos encontremos cara a cara con el que nos ama tanto y nos diga: has enseñado mandamientos de hombres como doctrina. Tenían muy buenas intenciones, pero son mandamientos de hombre, no de Dios. Y a la mujer samaritana le hizo saber que la adoración de su pueblo era inaceptable. Ustedes, los samaritanos, tienen una adoración inaceptable, porque no tomaba en cuenta toda la revelación. Ellos tomaban en cuenta 5 libros nada más de la Escritura. Es inaceptable porque no tienen en cuenta toda la revelación, y la revelación de Dios es la que nos dice quién es Dios y cómo Él actúa y cómo a Él le gusta que le hagan las cosas. Colosenses capítulo 2 en el Nuevo Testamento y el verso 20 hasta el 23, la palabra griega que se traduce como culto voluntario en el verso 23 significa literalmente un culto elegido por uno mismo. Hermano, tú y yo no tenemos libertad para venir aquí a hacer el culto que nos plazca delante de Dios. Tú y yo tenemos libertad para venir a adorarle a Dios como Él quiere, y eso es la libertad. Libre para obedecerle a Él, no libre para hacer lo que nos quiera o lo que nos venga en gana. La esclavitud era que nosotros éramos esclavos de la naturaleza caída, pero la libertad es que ahora somos libres para oír su voz y caminar en la dirección de Él. Esa es libertad. Y no tenemos libertad para ser esclavos nuevamente de los sentimientos y de los deseos. Por eso es que ahí habla de un culto voluntario, que significa un culto elegido por uno mismo. Y es interesante notar que Pablo dice que ese tipo de adoración inventada por uno mismo puede acarrear cierta reputación de sabiduría. Las personas que escuchan pueden decir: ¿qué sabiduría hay ahí? Y algunas personas se sienten atraídas, hermano, por todo lo que produzca en ellos una especie de éxtasis religioso, independientemente si esas prácticas son sancionadas o no en la Escritura. Y hermano, estas son las frases de algunas personas hoy en el tiempo que tú y yo vivimos, hermano. Mi hermano decía esta mañana que si somos lo que dice la Escritura, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, deberíamos estar muy atentos a la herejía dentro de la iglesia. Y estas personas que viven hoy de esta manera, hermano, dice: yo no sé si eso es bíblico o no, lo que yo sé es que mi espíritu se eleva, así que no me importa si es bíblico o no, lo que importa es que yo me siento así, elevado por Dios. Hermano, tenemos que tener cuidado. Tal vez se le elevó mucho el espíritu a Caín, y Dios le dice: no acepto tu ofrenda. Tal vez se le elevó a los hijos de Aarón y Dios le dice: no la acepto. Saúl corriendo a preparar el sacrificio que tenía que hacer Samuel, y tal vez el espíritu se le elevó y Dios le dice: hoy te he quitado el reino porque tú no eres quien tenías que hacerlo. Hermano, la palabra de Dios sigue siendo el principio regulativo. Y mis hermanos, en esta mañana
No me cansaré de repetir lo que dije el domingo pasado, hermano. Tú y yo no venimos aquí para sentir que adoramos. Tú y yo venimos aquí para adorar al Rey de Reyes, que ha venido a tomar nuestro lugar y a regalarnos lo suyo. Tú y yo hemos venido a adorar, no a sentir que adoramos. Hemos venido a adorar. Y la única adoración que es aceptable en la presencia de Él es aquella que Él estableció en su palabra, sea por precepto o sea por historias o ejemplos que nos ha dejado. La número 4 de las cosas, los argumentos que vamos a estar viendo es que la iglesia es la casa de Dios, hermano. Erróneamente muchas veces se ha usado la idea, esta es la casa de Dios. No, hermano, para nada, esta no es la casa de Dios. Esta es la casa donde se reúne la iglesia de Dios. Pero esa es la casa de Dios, la iglesia. Tú y yo, la casa de Dios. Y por tanto en ella debemos conducirnos como el dueño ha dispuesto y no como nosotros deseamos. Porque es la casa de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo le da instrucciones a su discípulo Timoteo, un joven en el ministerio, y le dice ahí en el capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo, mi discípulo Timoteo, porque aunque tengo la esperanza de ir a verte, Timoteo, para que si tardo tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, no, en la casa de Dios, en la iglesia reunida, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo sabía que Timoteo amaba a la iglesia de Jesucristo, hermano, y que su interés por los creyentes era genuino. Esto lo sabía Pablo, se lo dice, ninguno tengo como este, que tiene tanto amor por ustedes, preocupación por ustedes. Pero aún así Pablo no lo dejó a sus propias expensas, para que él decidiera por sí mismo cómo conducirse en la casa de Dios. Y Pablo le dice, Timoteo, estoy parafraseando, Timoteo, no olvides que la iglesia no es tu casa, ni la casa de los hermanos. La iglesia es la casa de Dios. Y por lo tanto es la voluntad del dueño de la iglesia la que debe ser implantada y no la voluntad de nadie más. Timoteo, aprende esto. Pero no solo eso, tampoco, Timoteo, tampoco pierdas de perspectiva cuál es el papel que la iglesia desempeña en los planes redentores de Dios. Porque la iglesia, como decía mi hermano, ¿se recuerdan lo que estaba en el primer estudio? La iglesia ¿qué? La que está aquí, ¿qué es lo que es? La iglesia ¿qué? Militante, la iglesia que es la milicia de Dios aquí en la tierra. No olvides el papel que la iglesia desempeña en los planes redentores de Dios, Timoteo, como columna y baluarte de la verdad. Timoteo, la iglesia está llamada a proclamar y defender la verdad revelada por Dios. Cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tu rey? ¿Quién eres? Él termina diciendo una palabra que es el núcleo de la esencia por la que él está. En el jardín del Edén, hermano, la mentira pisoteó la verdad. Adán, el primer Adán, creyó la mentira y pisoteó la verdad. Pero el segundo Adán dice, para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y su iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios. Y deberíamos entenderlo. Como cuerpo de Cristo estamos para ser columna, ponerle en alto la verdad de Dios. Porque eso fue lo que dice Jesús. Yo he nacido y he venido para dar testimonio de la verdad. Aquella que fue pisoteada por una mentira. Y como iglesia acá hoy, hermano, no podemos tener otra actitud. Y eso es lo que dice, ustedes son columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cómo puede la iglesia cumplir su función si introducimos en los cultos prácticas que no están contenidas en la revelación de Dios? Y mis hermanos, cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer la adoración más atractiva, y es algo muy común en nuestros tiempos, prácticas extrabíblicas para que la adoración sea más atractiva, para aumentar la devoción, para que el pueblo se emocione, hermano, quiero que escuchen que estamos impugnando la sabiduría del Señor Jesucristo y estamos impugnando la suficiencia de la Escritura para cambiar una vida. Estamos diciendo, Señor, a la manera mía va a lograrse más. Pero la Escritura sigue diciendo, no es tu palabra la que cambia a nadie. No es tu sabiduría humana la que cambia a nadie. Es la palabra de Dios la que hace la obra de transformación en la vida de las personas. Y solo la palabra de Dios, la que el Espíritu de Dios usa para transformar. Así que, hermano, estamos implicando con esto que hay cosas útiles para nosotros que Cristo se le olvidó poner en la Escritura. Y eso es lo que estamos diciendo cuando estamos buscando algo extra bíblico para que funcione todo. Y a Él no se le olvidó nada. La Escritura dice que todo lo necesario para la vida y la piedad ha sido puesto en la palabra de Dios.
Nada necesitamos fuera de la revelación de Dios. Y eso fue lo que Pablo le dice a Timoteo también. Le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y habla de madurez, y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero que sepa que la adoración es una parte esencial de esa buena obra, la adoración. Por tanto, para los que tenemos responsabilidades, hermanos, y para la iglesia que debemos adorarlo a Él, es la Escritura la que nos hace perfectamente preparados para esta buena obra de adoración a Dios. Es la Escritura. Así que, mis hermanos, esta palabra es todo lo que necesitamos para adorar a Dios. Su palabra. De una forma que sea agradable a Él, hermano. Y quiero resaltar algunas verdades antes de terminar, que ya hemos hablado. La contraparte del subjetivismo y del pragmatismo no es el tradicionalismo. Pueden haber personas tradicionalistas que dicen, yo sabía que tenemos que ir al tradicionalismo. La contraparte del subjetivismo y el pragmatismo no es el tradicionalismo, es el apego absoluto a la palabra de Dios, que es la palabra inspirada de Dios, tanto en lo que respecta al contenido de la adoración como a la forma de adoración. Es apego a la palabra de Dios. Número 2, hermano. Si queremos que nuestra iglesia continúe siendo una iglesia fiel hasta la venida del Señor Jesucristo, eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Que podamos ser una iglesia fiel hasta la venida del Señor Jesucristo. Si queremos que nuestra iglesia continúe siendo una iglesia fiel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos adorar al Dios vivo y verdadero, pero para eso tendremos algo, hermano. Como milicia de Dios. Y decía mi hermano esta mañana, como iglesia militante, es decir, que hoy está aquí, activa, debemos resistir las presiones que vendrán de adentro y de afuera. Iglesia, tendremos presiones de adentro y tendremos presiones de afuera para que echemos a un lado el principio regulativo de la palabra de Dios, para que estemos insertando constantemente hombres. Pero iglesia, ojo, porque solo la palabra de Dios es lo que necesitamos. Y ahí está lo que decía mi hermano esta mañana, es una iglesia en milicia. Una iglesia que renuncia totalmente al error. Así que tenemos que resistir presiones internas, pero también presiones externas, para que nosotros estemos introduciendo en nuestro culto elementos que apelan a lo que a la mayoría les gusta. Lo único que debería interesarnos es si a nuestro Rey de Reyes le gusta. Y si quieres saber si le gusta o no, ahí tenemos la revelación de Dios, para saber lo que a Él le gusta y no le gusta. Ahí tenemos la voz de Él para saber en qué dirección caminar y en qué dirección no caminar. Y eso es lo que quiero que entiendan. Y número 3, hermano, nunca olvidemos que la forma impacta el contenido. A veces decimos, la forma no es importante. La forma impacta el contenido. La naturaleza de Dios determina el modo en que tú y yo debemos adorarle. El modo como le adoramos afecta también la vida de Dios, es decir, la vida o la visión de Dios que las personas van a tener, para bien o para mal. Y mi deseo en esta hora es que el Señor nos preserve en su palabra sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque solo así funcionaremos, como dice la Escritura, que somos la casa del Dios viviente. Solo así funcionaremos como columna y baluarte de la verdad. Que Dios le bendiga y que podamos vivir por esa verdad. Amén.